Estaba destinado a triunfar, pero terminó siendo uno de los tropiezos más dolorosos del anime moderno. Cuando se estrenó The Promised Neverland en 2019, muchos sentimos que habíamos encontrado algo distinto. Un anime que no solo proponía una historia aterradora y cargada de tensión, sino que tenía el potencial de marcar una generación. Era ágil, inteligente y emocional. Pero lo que comenzó como una joya oscura del shonen se fue apagando con una segunda temporada que destruyó todo lo que había construido. Hoy vamos a hablar de uno de los fracasos más dolorosos del anime moderno. De cómo una historia que tenía todos los elementos para convertirse en leyenda terminó convertida en un ejemplo de lo que no se debe hacer. Este es el análisis completo de por qué The Promised Neverland fracasó. No es exagerado decir que la primera temporada fue una obra maestra de ritmo y tensión. El concepto de una granja de niños que, sin saberlo, son criados como ganado para ser devorados por demonios, ya de por sí, era original y perturbador. Pero Promised Neverland fue más allá. Nos ofreció una historia de escape, de inteligencia, de confrontación moral entre el deber, la supervivencia y el deseo de proteger a quienes amas. Emma, Norman y Ray representaban tres visiones del mundo: la esperanza idealista, la mente lógica y la oscuridad pragmática. El juego de ajedrez contra Isabella, la cuidadora que oculta su verdadero rol, fue un duelo psicológico exquisito que nos mantuvo al borde del asiento episodio tras episodio. Pero lo más impactante fue la forma en que nos hizo encariñarnos con los personajes. La serie nos hacía sentir el miedo, la esperanza, la angustia de estos niños. Todo estaba diseñado para que, al llegar al clímax del escape, estuviéramos emocionalmente agotados, pero satisfechos. Ese final de la primera temporada, cuando cruzan el muro dejando atrás la granja, fue épico. Era el inicio de una nueva etapa. Y todos esperábamos con ansias ver el mundo exterior. El problema principal de la segunda temporada no fue solo su calidad técnica, ni siquiera su ejecución narrativa. Fue una decisión editorial que lo cambió todo: abandonar la estructura del manga original para acelerar la historia en tiempo récord. Lo que en papel tomaba decenas de capítulos en desarrollar, el mundo exterior, los demonios, las alianzas, los traumas de los personajes, fue resumido en montajes, time skips, y episodios que avanzaban con una velocidad tan artificial como absurda. El mundo que nos prometieron explorar se convirtió en una secuencia de momentos desconectados, sin emoción, sin desarrollo. Como si hubieran abierto una puerta a lo desconocido y, en lugar de recorrer el camino, nos mostraran una diapositiva con el final. Y lo más grave, se eliminaron arcos fundamentales como Goldie Pond, uno de los más intensos del manga, donde Emma realmente madura y enfrenta la violencia cara a cara. Se recortaron personajes clave. Se borraron relaciones. Se saltaron conflictos. Y se cerró todo con un montaje final, en PowerPoint. Detrás de este colapso hay decisiones editoriales y de producción que no podemos ignorar. El manga estaba llegando a su final en 2020, y al parecer, el objetivo era alinear el anime con su cierre. Cloverworks, el estudio encargado, tenía una carga enorme de trabajo en paralelo. Parte del staff original fue reemplazado. La planificación fue improvisada. El guión se reescribió para resumir una historia de más de 100 capítulos en solo 11 episodios. Se notó. En la falta de tensión, en los cortes abruptos, en las explicaciones que no llegaban. Lo que debió ser un mundo expandido se convirtió en una sucesión de viñetas sin alma. Pasamos del escape a la resolución final sin haber vivido el viaje. Como si nos hubieran contado el final de un libro sin leer los capítulos más importantes. Y esto no es solo decepcionante, es frustrante. Porque la historia estaba ahí. Tenían todo. Tenían el material original, el respaldo de los fans, y la estructura para hacer al menos 2 temporadas más. Pero eligieron el camino más corto. Emma, una de las protagonistas más queridas, perdió gran parte de su evolución. En el manga, enfrentaba decisiones durísimas. Perdía su inocencia poco a poco. Se volvía una líder real, compleja, que tenía que negociar, mentir y hasta sacrificar ideales. Pero en el anime, su crecimiento se evaporó. Nunca hubo verdadero conflicto interno. Solo esperanza vacía. Lo mismo pasó con Ray, quien dejó de ser el equilibrio entre la oscuridad y la razón, y se convirtió en un personaje secundario. Norman, quien tenía uno de los regresos más impactantes del manga, fue introducido y resuelto con prisas. Sus motivaciones, su dilema existencial, su lucha contra los demonios, nada fue realmente explorado.
Uno de los mayores atractivos del manga era conocer cómo funcionaba el mundo real. ¿Cómo vivían los demonios? ¿Había otros humanos? ¿Cómo se formaron las jerarquías? El conflicto entre los clanes demoníacos, la política interna, los experimentos con humanos, todo eso construía un universo fascinante. Pero la serie nos lo quitó. El espectador quedó con más preguntas que respuestas. Y no del tipo intrigante, sino del tipo frustrante. Porque sabíamos que esas respuestas existían. Solo que alguien decidió que no importaban. El caso de The Promised Neverland es una lección para la industria. No basta con tener una gran historia. Hay que saber contarla, hay que respetar su ritmo. Las adaptaciones no pueden ser atajos. Porque cuando destruyes el viaje, el destino pierde sentido. A día de hoy, muchos nuevos espectadores no saben que hay una versión mucho más rica, intensa y humana de esta historia en el manga. Pero el anime dejó una mancha difícil de borrar. Su primera temporada será recordada como una joya, pero su segunda, como uno de los peores ejemplos de cómo arruinar una obra con decisiones apresuradas. Hoy, mirar atrás y recordar lo que fue The Promised Neverland es un ejercicio agridulce. Porque todavía duele pensar en lo que pudo haber sido. Y más cuando sabemos que tenía todos los ingredientes para ser una obra maestra. Pero su caída nos enseña algo importante. Que en la industria del anime, el respeto por la historia es tan vital como la historia misma. Y que, cuando se pierde eso, se pierde todo. Gracias por acompañarme en este análisis. Si tú también sentiste la decepción de ver cómo una gran promesa se convertía en una oportunidad desperdiciada, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que aún hay forma de redimir esta historia? ¿O el daño ya está hecho? No olvides suscribirte para más análisis como este. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, a veces, el verdadero terror no está en los demonios, sino en las decisiones humanas.